Hechos capítulo 10, vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2 y los versículos 42, 43 y 44 hasta el 46. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Todo lo tienen? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice el versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gracias, Señor, en esta hora te bendecimos y te damos gloria, Señor, por esta palabra que es bendita, la cual edifica y fortalece nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos como lo has hecho, Señor, siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Dios bendiga las visitas, amigos que se encuentran en medio nuestro, los que nos ven por medio de Facebook, YouTube. Dios les bendiga, que sea Dios glorificándose grandemente en sus vidas. Pues qué precioso es al poder ver cómo Dios, yo me gozaba al ver los videos y las obras que ya están fundadas ahí y las que se están fundando, y eso es el propósito de Dios para que su obra se siga expandiendo. Y todos nosotros tenemos que estar involucrados en lo que Dios tiene ya trazado para otras personas, para bendecir. Ya nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos? Hay muchas personas que necesitan en este mismo momento palabra de Dios, pero para eso está la iglesia del Señor, que siempre estamos orando unos por los otros. Pues en esta ocasión quisiera ponerle un pequeño pensamiento a esta prédica, y es: lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Porque Dios, a través de los tiempos y edades, a través de la Escritura, podemos ver que Él ha podido llegar a las personas audiblemente, con voz audible, o a través de un profeta o otra persona, llevando una palabra a alguien, diciéndole: así dice Jehová de los ejércitos, tu casa será bendita, y de muchas formas dando promesa, ministerio, y en todo lo que Dios siempre está dispuesto a darle a todo aquel que se mantiene firme y en obediencia. En este pensamiento yo pensaba y decía qué podía ponerle, pero es que hay algo muy interesante en los versículos que leíamos, y es que el libro de los Hechos se llama el libro, los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen los Hechos del Espíritu Santo, pero todos los hechos que acontecieron que está escrito aquí, fueron obras por el poder de Dios. Fue el comienzo de una iglesia que se había fundamentado confiando en la promesa que Jesús les había dejado a sus discípulos: yo me voy, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda justicia y a toda verdad.
Y lo podemos ver en el capítulo 2, el cumplimiento del Señor hacia sus discípulos, hacia sus seguidores. La Biblia dice que estaban 120 reunidos en el capítulo 2, si usted lo lee, 120 reunidos esperando la promesa que Dios les había dado. Que Jesús les había dicho: yo me voy, pero esperen la promesa, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde vemos que la iglesia se mantuvo en unidad, en comunión, porque eso es muy importante dentro de la iglesia del Señor. La unidad, la comunión, porque si no hay unidad, no hay victoria. Si no hay comunión, Dios no puede revelársele, Dios no puede cumplir sus propósitos. Pero si hay unidad, si hay comunión con su presencia, entonces será más fácil Dios revelarnos su voluntad, sus propósitos. Y entonces en el momento preciso en el cual Dios ya tenga predestinado, Dios dará la promesa, el cumplimiento de la promesa que Él nos ha dado. Y los discípulos habían recibido ya la promesa. Muchos de ellos, muchos que habían estado cerca de Jesús, estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Dios les había dado la promesa, ahora lo tenían la bendición en sus vidas. Estaban robustos, llenos del poder, que decían en el nombre de Jesús y reprendían a los demonios salían huyendo. Pedro cruzaba por la calle y solamente la sombra que pasase sobre paralíticos, ciegos, cojos, mancos, como fuese que estuviesen, se levantaban, porque la presencia de Dios los había moldeado, los había empapado, que nada podía resistirse ante esa presencia gloriosa. Pero en esta ocasión donde me quiero enfocar es el momento donde Dios está cumpliendo algo ya dado a los gentiles. En estos versículos que leíamos, en los dos primeros, habla de un hombre llamado Cornelio. La Biblia dice que era romano, ciudadano romano, centurión, quiere decir capitán de una compañía se componía de 100 soldados bien preparados. Según se cree que eran arqueros, en otras palabras, flecheros. No eran cosas fáciles, eran hombres adiestrados, hombres de guerra, y que estaban sitiados en Cesarea. Y ahí es donde vemos que este hombre amaba al pueblo judío, era piadoso, era amable con los judíos, y por cierta área quizás había adquirido información de la ley, de la palabra de Dios, que llegó a hacer que este hombre fuera piadoso, que fuera temeroso de Dios. Él conocía, él entendía, como muchas personas ahí afuera, cuando usted llega con el mensaje de la palabra, ellos dicen: yo no mato, yo no robo, yo no hago esto y lo otro. Pero algo le faltaba a Cornelio, algo que Dios ya lo tenía preparado. Y que él iba a hacer todo lo posible para que Cornelio, hombre que estaba encaminándose hacia la voluntad de Dios, pudiera recibir la bendición de parte de Dios. Quizás usted se haya acercado a alguna persona y le ha dicho: Cristo te ama, tienes que entregarle tu corazón al Señor, quieres hacer la oración de fe. Ellos le dirán: no, yo soy bueno, no hago esto, no hago lo otro, y ya para eso se creen que son buenos. Jesús dijo que nadie es bueno en esta tierra. El único bueno es el Señor, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Así que todos somos pecadores, pero al venir a Cristo Jesús somos lavados con la sangre de Cristo. Y luego que somos lavados con la sangre de Cristo, confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo nos sella, dando garantía que usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo se da cuenta que usted es un hijo de Dios. La sociedad se da cuenta que usted es un hijo de Dios. Los hechiceros, todos donde usted camine, se pasee, se darán cuenta que usted es diferente, que no pertenece a este mundo, sino que pertenece a lo celestial.
a la gloria de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Había algo que cumplirse en este hombre llamado Cornelio. Era un general. Y Dios envía a su ángel para decirle y confirmarle que él había escuchado sus oraciones, que él había recibido y tomado en cuenta la limosna, las ofrendas que hacía el pueblo, pero que hacía falta algo. Y aquel hombre estaba en comunión orando a Dios cuando de repente también Dios le da una visión a Pedro y le presenta un lienzo con muchos animales. Y él dice, en la visión que él ve, oye la voz que le dice, mata y come. Como judío él nunca se había contaminado con animales, comiendo animal con pezuña, porque es prohibido según la ley judía. Y en esa ocasión Dios le dice, pero él dice, yo no puedo comer cosa inmunda. Pero Dios le estaba dando un mensaje muy claro. Y él le dice, no llames inmundo lo que Dios ha purificado. Y es que la sangre de Cristo ya había sido derramada, y esa sangre purifica a todo aquel que viene arrepentido, reconociendo que solamente en Jesucristo hay perdón y salvación para nuestras almas. Y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Mientras él estaba por interpretar la visión, llegaron los hombres enviados por Cornelio, 2 criados y un oficial, y tocaron la puerta preguntando por Simón Pedro. Y ahí es donde vamos viendo, según si usted ha leído el pasaje, cómo él recibe en ese mismo momento la confirmación de lo que estaba pensando ya en la visión. Una visión es cuando usted recibe una revelación. Puede estar orando, puede estar quizás cantando, adorando, cuando de repente puede cruzar una pantalla o una imagen de lo que Dios le quiera dar a usted. Y en ese momento él había estado orando al Señor y Dios le presentó ese cuadro. Y ahí mismo le estaba confirmando cuando los hombres estaban tocando la puerta. Y cuando ellos llegan, luego Pedro prepara el viaje hacia Cornelio, a la casa de Cornelio. Por eso le decía, lo que Dios da, nadie se lo puede quitar. Porque Pedro, para ellos, para los judíos, learse, unirse o estar en casa de algún gentil era prohibido. No podían estar mezclados. ¿Alguna ocasión usted ha estado entre algunos judíos? Que ellos se mantienen siempre a distancia. Usted no puede estar muy cerca de ellos, de algunos. Pues de esa misma manera ellos pensaban que el poder del que habían recibido solamente eran para ellos. Se habían quedado cómodos. Pero Dios tiene la promesa para todos. Él no hace acepción de personas. Cuando Pedro recibe el informe de Cornelio, él dice verdaderamente que Dios no hace acepción de personas. Él puede entender que dentro de ese movimiento hay un plan poderoso para cumplirse, aleluya, en la vida de Cornelio y los que estaban alrededor. La Biblia dice que Cornelio había preparado todo, había invitado a su familia, había invitado amigos. Quiere decir que habían gente de alto rango ahí en esa reunión. Y él empezó, el apóstol Pedro, a hablar acerca de lo que había acontecido. Ellos sabían que había acontecido, habían recibido informe, Cornelio y los demás. Por eso ahí es donde vemos el versículo 42 y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos que Él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Esto es lo que estaba necesitando Cornelio y los demás de él. Todos los que creyesen en Él recibirán perdón de pecado. Nosotros hemos creído en Jesús
Y nuestros pecados han sido perdonados. Nuestras maldades que antes hacíamos fueron enterradas a lo profundo de la mar. Eso es lo que hace el poder de Jesucristo. Aleluya. Y quiere seguir avanzando. Y quiere usarle a usted. Quiere usarme a mí. Para que llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Que no limitemos el propósito de Dios. Sino que los extendamos. Confiando de que Dios hará cosas grandes. Aleluya. Y maravillosas en el pueblo. Y donde quiera que nos movamos. Alabado Jesús. Y Pedro sigue diciendo acerca de aquel que había muerto, pero que había resucitado. Y nosotros somos testigos de eso, le dice. Que comimos con él después que él resucitó. Estaban hablando con certeza hombres que habían andado con Jesús, como Pedro. Hombres que habían estado al lado de Jesús. Hombres que habían visto cómo había sido colgado en el madero, cómo había corrido su sangre por su cuerpo, pero también cómo se había levantado de entre los muertos con poder y gloria, que ni la tumba ni el diablo pudo detener el regalo que Dios tiene para toda la raza humana, y es de salvarnos de la condenación eterna y llevarnos al cielo para que siempre estemos en su presencia. Alabado sea Dios. Aleluya. Lo que me impacta también es que dentro de esa reunión había una comunión. Había una comunión bien especial que debe de haber siempre dentro de la iglesia del Señor. Me imagino a Pedro hablando el discurso. Jesús, el que fue crucificado, fue sepultado. Y los oídos de aquellos estaban atentos, porque quizás nadie había llegado ahí a predicarles. Pero Dios tenía algo ya preparado para ellos. Y al estar atentos, al estar en comunión, porque es bello estar en comunión, ¿sí o no? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. En armonía, juntos, reunidos, estaban escuchando la palabra que el apóstol Pedro estaba predicando en ese momento. Estaban bien concentrados, bien afinados sus oídos, porque la palabra de Dios, cuando la escuchamos y llevamos a nuestro corazón esa palabra, va creciendo la fe. Y cuando, aleluya, hay fe, creemos en Dios. Y en ese momento eso es lo que provocó que aquella reunión, aquel pueblo que estaba ahí, aquellos familiares de Cornelio, aquellos amigos de Cornelio, aún los que habían acompañado a Pedro, pudieran estar atentos cuando dice que de repente algo aconteció. Algo va a acontecer en su vida. Algo tiene que acontecer. Lo que Dios le ha prometido tiene que acontecer. Pero tenemos que estar afinado nuestro oído, porque puede ser que dentro de todas las prédicas haya una palabra directa para su corazón, diciéndole que es el momento ya de que se levante y reciba con sus manos la bendición que Él por tanto tiempo le ha venido diciendo que le dará. Algo tiene que acontecer. Lo que aconteció en esta reunión me impacta y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Todos los que fueron sanos mediante el ministerio de Jesús escuchaban la palabra, y solamente ellos decían, como la mujer del flujo de sangre: basta solamente que toque el borde de su manto y yo seré sana,
¿Por qué? Porque había escuchado, había recibido informe de que aquel llamado Jesús de Nazareno sanaba enfermos, abría los ojos a los ciegos, que no hay nada que lo detenía, que hasta los muertos resucitaban. Entonces esta mujer dijo: pues entonces solamente que basta que yo tenga un espacio para que logre tocar el manto de Jesús y yo seré libre de esta enfermedad. Y eso es lo que aconteció. Eso es lo que va a acontecer cuando tengamos plena fe y confianza en el poder que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Incomparable y grande es el poder de nuestro Hacedor. Lo mismo que aconteció en el versículo, en los capítulos 2 de Hechos, es lo mismo que estaban viendo Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio. Allí lo dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, perplejos, asustados, maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Lo mismo que aconteció cuando estaban los 120, magnificaban a Dios, porque la presencia del Espíritu Santo había descendido sobre sus vidas. Estaban siendo impactados con la palabra, pero de repente dijo Dios: aquí va el regalo que yo había preparado para ustedes, por estar en comunión, por estar atentos a esa palabra. Ahora reciban el poder que los hará, aleluya, imbatibles, los hará fuertes, los hará, aleluya, poderosos en Dios. Magnificaban a Dios. Esa presencia inundó sus vidas. Desde ese momento hubo un cambio en ese hogar. Había gloria de Dios, había presencia de Dios, porque Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Dios siempre tiene dones para nosotros como hijos de Dios. No solamente la salvación es muy interesante y es la base principal para nuestras vidas, de ser salvos por la fe en Jesucristo. Pero dentro de todo eso, el servicio y la entrega hacia Dios, Dios también da dones, regalos, ministerios, para que usted y yo los echemos a trabajar dentro de la obra de Dios y no nos quedemos callados, sino que hablemos con denuedo la palabra de Jesucristo, para que esa palabra cruce paredes, rompa cadenas, levante muertos, destruya y desbarate obra de las tinieblas, porque eso es lo que nos ha llamado el Señor, a testificar, a proclamar el evangelio, la buena nueva de salvación. Hay mucha necesidad afuera, hay mucha necesidad, gente muriéndose, gente que tiene interrogantes como Cornelio, gente que está deseando que llegue una palabra de vida y de fortaleza. Y para eso está usted, para eso estoy yo, para eso está la iglesia del Señor, para que llevemos la palabra de restauración. Dios tiene muchas bendiciones para todo ser humano, pero a veces Dios va a usar el vehículo, como está usando esta iglesia allá en República Dominicana y en diferentes países. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí nada más. Nosotros somos un potencial en las manos de Dios. Ya es tiempo de renunciar a la comodidad. Ya es tiempo de renunciar a los pleitos entre nosotros. ¿A quién es mejor? ¿A quién puede hacer más las cosas? No. Lo que tenemos que hacer es brillar el evangelio de Jesucristo. Hay que gritarlo, hay que proclamarlo. Si lo hicieron estos hombres en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, ¿qué me dice de Felipe? En el capítulo 8,
Se levantó la persecución. ¿Y qué hizo Felipe? Corrió a Samaria, allá donde empezó a predicar la palabra. ¿Qué dice el versículo 4, 5 y 6? Que se convertían brujos, los que practicaban magia. Todos aquellos que eran endemoniados salían libres, porque hubo un hombre que se atrevió a hablar, a proclamar la palabra de restauración, la palabra de salvación. Y aunque habían amenazas, se levantaba persecución, eran hombres que habían sido marcados, llenos del Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia llena del poder, porque si no hay poder, no hay unción en la iglesia, jamás veremos la gloria de Dios. Dios quiere despertarnos, quiere movernos, sacudirnos. ¿A cuánto Dios nos está poniendo stop? ¿A cuánto Dios nos está sacudiendo? Diciendo, haz esto, haz lo otro. No dejes de hacerlo, porque yo te he llamado para que anuncie mi palabra, para que hables, testifiques de lo grande y poderoso que es mi palabra, para cambiar y transformar. Lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Y aunque se levante lo que se levante, venga lo que venga, hermano, tenemos que mantener nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Felipe predicaba Samaria, anunciando de Jesús, el que había muerto, había sido crucificado. En esa misma ocasión había un eunuco que iba camino a Jerusalén a adorar. Iba leyendo Isaías 53. El Espíritu Santo le dice a Felipe: ve al sur, ahí va un hombre por el desierto. Cuando él se arrima a la carreta que iba el eunuco, eunuco es aquel que servía a una reina, a un rey, y que tenía el don de continencia. Y se acerca y le dice: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y le dice: no, si nadie me explica. Y entonces vino Felipe bajo la unción del Espíritu Santo y empezó a explicarle. El eunuco pensaba que lo que dice Isaías 53 se estaba refiriendo al mismo Isaías, porque eso es lo que piensan muchos de los judíos, que se refería al mismo Isaías. Pero Felipe le dice: no, eso que aconteció fue Jesús de Nazaret, el que acaba de ser ultrajado por el pueblo de Israel. Y en ese mismo momento, ¿qué hizo aquel hombre? Dijo: visión de la salvación. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere cumplir promesas que Él ha dado a muchos de nosotros. Pero nosotros tenemos que ponernos las pilas, como decimos algunos. Tenemos que trabajar unidos. La unidad es importante. Ser enseñados y ser obedientes a nuestro pastor, a nuestro líder, para que Dios prospere, abra puertas a nuestro favor. Van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber persecuciones, pero pongamos nuestra mirada en el Señor. A veces van a ser fuertes las luchas, azotes, quizás no físicamente, pero el demonio, Satanás, va a levantar cosas para detener la obra de Dios, como lo hizo con estos hombres. En esta ocasión quería usar a Pedro diciendo: no, ellos son de allá, gentiles, no podemos estar allá. Pero el Espíritu Santo le dijo: ve. Dios no tiene acepción de persona. Dios quiere llenar tu vida de poder. Dios quiere llenarte más. No quiere que tengas esa comodidad, esa confianza de decir: yo soy salvo ya. No, Dios quiere que vayamos más allá, que crucemos más hacia adelante. Muchas veces las enfermedades, las pruebas tienen estancado a muchos hermanos, y a veces tienden sí a apagarnos, a querernos desenfocar. Pero el fervor, el fuego que hay en nuestro corazón no nos deja quietos, no nos debe de dejar quietos a nosotros. Entre más llegue la persecución, entre más llegue la presión de Satanás, más tenemos que proclamar el nombre de Jesús. Y acuérdese que en el nombre de Jesús se sujetan los demonios, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice su palabra.
Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A qué Dios le sirve a usted? ¿A qué Dios le estamos sirviendo? Yo le sirvo a un Dios de poder, a un Dios de milagros, un Dios que transforma, un Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, que no hay nada imposible para Él. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. No hay límite en la presencia de Dios. Si usted está herido, corra a la presencia de Dios y el Espíritu Santo va a venir con esa palabra de consuelo a sanar la herida de su corazón. Si hay problema en su vida, llegue a la presencia de Dios. Dígale al Señor: Señor, yo tengo esto y lo otro. Y va a venir la palabra de Dios para fortalecerle y abrirle puertas donde quizás está cerrada hasta este momento. Pero si corremos a la presencia de Dios, si buscamos a Dios, Dios va a abrir las puertas que tengan que abrirse, porque usted y yo le servimos al Rey de Reyes y Señor de señores, y a su nombre. Es tan hermoso que si nos ponemos a pensar en ese momento glorioso en el que suene la trompeta y los muertos, dicen Cristo, van a resucitar. Y los que estemos vivos, quizás cantando, orando, quizás ayunando, quizás predicando la palabra de Dios, quizás hablando en comunión con los hermanos, quizás orando por un enfermo. Pero en ese momento, al estar en comunión, al estar con esa fe derechita y los ojos puestos en Jesús, no en los hombres, va a acontecer algo inesperable, algo sobrenatural, algo poderoso, que su cuerpo va a desaparecer y las ropas van a quedar. Quizás su vehículo va a quedar suelto, pero su vida va a ser arrebatada para estar en el aire con el Señor. Y si está muerto, estamos muertos también de ahí. Si muere ahogado, como haya muerto, quemado, o quizás como sea, de ahí se levantará su alma, porque esa es la promesa para todo aquel que cree en Jesucristo. Recibe perdón de pecado y también la vida eterna en la presencia del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dígale a su hermano: yo me voy con el Señor. Yo me voy, dígale. Yo no me quedo aquí, porque sabe que se van a quedar aquí muchos. Van a andar buscando al pastor, a los que predicamos. Van a andar tocando los templos. Pero ya esos aleluyas, a esos que les rompen los tratados enfrente de la cara, pues ahí va a ser muy lamentable. Pero para eso está la iglesia del Señor ahora, para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Hablemosle a cualquiera, hermano. Sabe que el recién convertido, el que es convertido en el Señor, hasta las piedras empieza a predicarle. Yo me acuerdo cuando tenía como 13 años, a los 12 años hice el compromiso de aceptar a Cristo Jesús. Como a los 12 y medio andaba predicando a las piedras. Al muchachito que se acercaba al lado de mí, yo le decía: Apocalipsis dice que los mentirosos se van a ir para el infierno. Y empezaba a hablarle con mi poca palabra que tenía, a adultos, a grandes, con mi testimonio. Les predicaba, sigo predicando, porque eso es lo que tenemos que hacer: hablar, 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 hablar. La palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios hace prodigios y milagros, estremece el mismo infierno. La palabra de Dios es poderosa. A veces me ponía ahí en los montes hablando solo. Pasaban algunos y decían: este está loco.
todavía estoy loco por Cristo. Yo no sé usted cuándo dejó de amar al Señor, porque el que ama a Dios se esmera por Dios. No sé cuánto vale más su trabajo, su comodidad que Dios. Pero yo me quedo con Dios, porque sé que en la enfermedad Dios está ahí. Yo me quedo con Dios porque en la crisis, aunque me boten del trabajo, yo sé que Dios me va a proveer. Yo me quedo con Dios porque sé que aunque esté pasando el momento difícil, la mano de Dios me levantará y me sostendrá. Y aunque venga con ímpetu, aunque venga con golpe, la mano de Dios me sostendrá. Ay, abashikama. Aunque se levante un ejército contra ti, no prosperará, porque la mano de Jehová te sostendrá. Y a su nombre. Esa es la fe del cristiano. Esa es la fe del Hijo de Dios. Firmes, porque lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. A menos que tú le abras la puerta a Satanás, puede hacer contigo lo que él quiere. Pero si tú te mantienes firme, si yo me mantengo firme, nadie puede penetrar el cerco que Dios ha puesto alrededor de nosotros. La sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Y aunque va a llegar quizás la prueba, va a llegar la tentación, vayan a llegar malos informes, pero la sangre de Cristo nos va a mantener protegidos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer como hizo Pedro. Voy a la casa de Cornelio, doy la prédica y Dios que haga lo que tenga que hacer. Dios envió de su Espíritu Santo. A Felipe en Samaria lo usó tremendamente para que los de Samaria vieran el poder que había en su vida. Poder transformador, el poder de Dios que cambia. Pues nosotros tenemos que llegar con la palabra de Dios. Tenemos que predicar. Tenemos que animar al que está desanimado. Muchas veces nos enfocamos a veces a los de afuera, pero también dentro de la iglesia hay muchos hermanos que están desanimados, que no quieren seguir, que no quieren caminar más en este camino. Pero yo te digo, amado hermano, sigue caminando en los caminos del Señor. No te detengas, no desmayes. Allá afuera no hay nada bueno, allá lo que hay destrucción. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Yo te puedo decir por experiencia propia, solo en Jesús hay libertad, solo en Jesús hay perdón de pecados, solo en Jesús hay bendición, solo en Jesús hay bendición para tu alma, para tu vida, para tu familia. Solo en Cristo Jesús, solo la mano de Dios te puede ayudar. Solo la mano de Dios te puede levantar de esa crisis, de esa enfermedad, de esa miseria que estás viviendo. Quizás el diablo te ha atacado a matar, te ha tirado a matar, pero la palabra de Dios viene para reconstruirte, para animarte, para construir esa fortaleza, para que sigas firme, caminando, poniendo tu mirada en Jesús. El desánimo va a llegar, van a llegar, pero lo que hay en nuestro corazón nadie lo puede quitar. El gozo de la salvación, el poder de Dios en nuestras vidas, nadie lo puede quitar. Nadie puede quitarlo. Dios quiere que cada uno de nosotros mantengamos en nuestras manos las promesas que Dios nos ha dado. Por eso decía que lo que Dios da, nadie lo puede quitar. A no ser que usted abra una puerta, pero nadie lo puede quitar. Póngase de pie. Quizás usted esté desanimado.